desplegado de antes. Esperar, ocultar, enredar, propiedades de bajada, sí. Abre un desplegable muy grande. Los cascos de condado se oyen muy bajo. ¿Se oye? Se mueve, no se mueve, no se mueve. Está congelado.
Hola, hola, hola. ¿Durará? Bueno, pues buenas tardes, señores y señores, desde el Palacio de Deportes de Gijón de la Guía, donde ustedes no han tenido ningún problema en la retransmisión en lo visual, y nos incorporamos ahora en el capítulo audio para retransmitirles a todos ustedes esta segunda jornada de la final A4 de la segunda división estatal masculina, partido que enfrenta al Balbe Claret y al Grupo Astur. Balbe Claret y al Grupo Astur en un emocionante encuentro donde el Grupo Astur no puede dejarse llevar, ya que de perder, después de haber ganado la liga regular en la primera fase y con la derrota de ayer 23-26 por 3 abajo, una derrota aquí le dejaría fuera totalmente de la posibilidad de acceder a esa fase estatal. De momento plantándole cara al conjunto del Balbe Claret, como están viendo en el marcador, 6-4, dominio por parte de los de Juan José Ruesca, por parte del equipo negrillo en estos momentos, y de momento el Grupo Astur, como decíamos, es lo que tiene estas final Fora 4. Después de haber vencido la liga regular te puedes quedar fuera con 2 derrotas si se consumara la de hoy, que de momento sí lo está consiguiendo el conjunto del Codema. Una entrada hoy muy buena en el Palacio de Deportes de Gijón. Recordemos también que le estamos retransmitiendo a través de Deportes Astur Media al otro encuentro de la jornada, el partido que disputan el Cinetworld y el Unión Financiera B en las instalaciones aquí cerquita, a 500 metros del pabellón de la Arena. De momento estamos aquí en el Palacio de Deportes de la Guía de Gijón en este encuentro. Ahí está el Grupo Astur iniciando ahora mismo el ataque, siempre por debajo del marcador en los 17 minutos que llevamos de encuentro, y de momento, repito, un partido que si se le escapa también al Grupo Astur le dejaría ya totalmente descolgado de las opciones de poder acceder a esa fase final de la segunda fase final estatal nacional, a decidir todavía la ciudad para acceder a esa plaza que daría opción al ascenso a la primera división nacional, donde ya se encuentra pues la Atlética, Toscaza Vilesina o el Cinetworld de máxima categoría. Por cierto, que el Cinetworld no podría ascender si ganara esta competición, esta final four, ya que tiene a su senior, a su equipo principal en la... No, tiene que jugar la promoción nacional, efectivamente. Pero me comentaba antes en mesa que ni eso podrían hacer, parece, por normativa europea. No pueden ir, eso, exactamente. No podrían ir a la fase de ascenso para ascender a la división nacional, al Grupo B, efectivamente. Con lo cual, bueno, pues es lo que tiene estas cosas, pero seguro que los de Cinetworld estarán haciéndolo bien y que le quiten de ahí si ganan el torneo, si ganan esta Final Four, y que sea el segundo, que sería el que accedería a la competición nacional. De momento 7-5, sigue mandando el marcador el conjunto del Claret, del Balbe Claret. Balbe Claret, vamos a poner el acento en la E. Ahí, ahora ya no se nos olvida. Hoy con camiseta indumentaria verde y blanca,
verdinegra, verdiblanca es el Grupo Astur. Y ahí está, con la defensa 5-1 inicial, intentando acortar distancias para ponerse uno abajo el conjunto que dirige Ignacio Montes. De momento, repetimos, el partido siempre por detrás en el marcador, el equipo que más necesita la victoria, por decirlo así, el equipo vencedor. Y ahí está jugando Javier Piñera, Fombona, intentándolo ante una defensa 5-1 durante todo el partido prácticamente del Val Claret. Ahí está intentándolo Piñera, nuevamente pérdida de balón, no puede tocarla, otro compañero sí lo hace, recuperación, metiendo al pivote, lo intentaba Diego González, no pudo ser, y balón para Antonio Suárez, guardameta, tenía la oportunidad, y cuando ahí está la jugada dentro, no lo dudó Miguel Antonio Figueroa, y gol de Miguel Antonio, que vuelve a poner a su equipo 3 goles por encima en el marcador. Repetimos los resultados de ayer: Cinetworld 30, Val Claret 27 y Grupo Astur 23, Unión Financiera 26. Por lo tanto, Cinetworld y Unión Financiera con 2 puntos más 3 y Grupo Astur y Val Claret con 0 puntos y menos 3 en sus casillas. A tenor de lo que ocurra hoy, recordamos también que mañana a las 10 y a las 12 será la final de estos, con esta última jornada. A las 10 aquí los 2 partidos en el Palacio de Deportes de Gijón, donde creemos que se decidirá todo. Tenemos que esperar los resultados de hoy, pero mañana a las 10, primer partido a las 12, último partido de cierre, que decidirá la clasificación final de esta segunda división nacional y quién será el representante asturiano en esa fase final estatal. Cuando vemos un penalti, ahí está el lanzamiento y adentro el gol conseguido por Juan Argüelles del Grupo Astur, acortando distancias 8-6. El partido está dirigido por los colegiados asturianos Jordan Suárez y Gabriel Folgoso. En la mesa está Inés Suárez y Miriam Cortina, la fantástica central del Lobas Global Attack, que si calienta y sale, igual deja en evidencia unos cuantos. Fantástica central, de la mejor de la categoría, con este parón que tienen las Lobas. Aquí está haciendo mesa hoy. Ahí está jugando el conjunto de Val Claret, iniciando hacia su pivote, balón para Grupo Astur, pérdida. Le está costando mucho al Val Claret hoy perforar la portería. Ahí están los 21 minutos y los 6 goles que lleva en su haber, solamente la portería bien guardada por Andrés Barriales, y pérdida de balón. Si además añadimos eso, pues dificultades, muchas dificultades para el campeón del grupo regular, de la liga regular. Y ahí está el equipo del Grupo Astur intentándolo. Ignacio Montes, que se desespera un poco. Que finte uno, no los dos, claro. Si fintan los dos, engañan a ellos mismos. Ahí está el Grupo Astur iniciando la jugada nuevamente por su central, Javier Piñera, con la primera línea con Rogelio Brague. Y en la otra parte, Marco Gea. Ahí está la defensa buena, 5-1 del equipo de Val Claret. Iniciando el número 7, Rogelio, metiendo al extremo. Poquito de momento hemos visto por ahí el juego por los extremos. David Álvarez se salía y vuelve a iniciar el juego. No hay inicio de pasivo, ahora sí. Levantan los colegiados, 4 pases, les quedan 3 al pivote. Bueno, la guerra de pivotes. El 23 con el 23. Ahí está la guerra de pivotes. Santiago González con René Vivero. Uy, un fly. Intentaban un fly al puesto del pivote y le salió mal. Le salió mal y puede haberse hecho daño. Puede haberse hecho un poco de daño. Ahí Carlos Alberto, no pasa nada, se recupera, arriba y sin ningún problema. El bravo jugador, a pesar de eso, cambian los banquillos del equipo de Juan José Ruesga, a ver si consiguen entonarse un poco, porque la derrota de ayer les dejó un poco tocados. Con la tarjeta verde, de momento no ha habido ningún tiempo muerto, ninguna tarjeta amarilla tampoco. Ha habido una exclusión del conjunto del Grupo Astur, partido desarrollado con total deportividad, como no podía ser de otra manera, por estos dos equipos asturianos que se conocen muy, pero que muy bien. 23 minutos, 7 para el final, 8-6, pocos goles de momento, predominan las defensas sobre el ataque. Y ahí está Miguel Antonio intentando poner el balón en juego al extremo, penalti clarísimo.
Clarísimo el penalti cometido, ahí lo ven. El penalti cometido, será el tercero que lance Mopa a pista. Y ahí está intentando de calmar al banquillo un poquito también Juan José. Ruesga, demasiados cambios y va a ser el tercer penalti que lance el conjunto del Valve Claret. Ahí está el lanzamiento. Pablo Fernández. Primero la Mopa. Para quitar la humedad, sale al terreno de juego Pablo Suárez Barbillo del Grupo Astur. Ahí va, amaga con la derecha y adentro el gol. Adentro el gol conseguido por Pablo Fernández, incrementando la diferencia a 3 arriba, siempre por delante en el marcador el equipo verdinegro. 24, 6 para el final. 6 para el final. Primera parte dominada, repetimos, por el conjunto. Lanzamiento de cadera precioso de Juan Argüelles. Bonito el gol acortando distancias, 9-7. Bonito el gol que acabamos de ver. Y ahí está, iniciando nuevamente el Valve Claret. Bueno el balón al pivote. Ahí está, bonito el gol conseguido. Bonito el gol conseguido por Héctor Fernández. 17, 3 arriba. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos de la primera parte. Y tendrá que cambiar mucho las cosas en la segunda. El Grupo Astur, si no quiere verse apeado, ya totalmente sin posibilidades en esta fase de final a 4 asturiana de la Federación. Balón pérdida nuevamente el Grupo Astur, es la tónica en esta primera parte. Una pérdida de balón y está haciendo lo mejor el Valve Claret. Ahí está en el ataque. Nuevamente primera línea por el centro, un poco de desorden en la defensa. No han visto nada los árbitros, se lamenta ahí Miguel Ángel Fernández. Y robo de balón. Grupo Astur muy nervioso. Muchas cosas que hablar, muchas cosas que corregir en el descanso, para el cual quedan 4 minutos y medio, nada más. 10-7. Valve Claret, que con la derrota de hoy y la victoria de hoy, si la consigue, pues habría que esperar otros resultados, pero podría mañana en el partido de las 10 tener opciones. Depende de lo que hagan en la arena los otros dos rivales en ataque. Pasos del equipo y balón para Grupo Astur. Ahí está, bueno, ahora el pivote, golazo. Bonito. Y el gol conseguido por David Álvarez. Recta final de esta primera parte. Repetimos, partido dominado por el conjunto del Valve Claret con las ideas más claras. El conjunto verdinegro iniciando uno de sus últimos ataques de esta primera parte. Y el conjunto de Ignacio Montes, que tendrá que cambiar mucho en la segunda parte. Repetimos, si no quiere verse apeado ya con la derrota de ayer y la posible derrota de hoy, de esta posibilidad de acceder. El gol ahora también. El gol ahora nuevamente de Pablo Fernández García. Lo intenta y adentro también el contragol. El contragol de Juan Argüelles para no despegarse. 11-9, tan solo son 2 goles. 2-3 viene a ser la diferencia de toda la primera parte. El equipo del Grupo Astur siempre con la cartulina, el primer y segundo entrenador del Valve Claret, pero no acaban de pedir el tiempo muerto, nadie lo ha pedido todavía en esta primera parte, está a punto de finalizar. Uno de los últimos ataques del conjunto de Negrillo, ahí está, iniciando hacia la defensa que se abre, a pivote, golpe desde los 6 metros, no hay nada, sobre Miguel Antonio Figueroa. No hay pasivo de momento de los colegiados jugando el conjunto de Valve. Ahí está iniciando con el jugador de los más activos. Bueno, sí, ya iban a ser 2 minutos clarísimos. Lo metió para abajo de cadera. Y bueno, prácticamente va a salir faltando 20 segundos. Es la segunda exclusión del Grupo Astur. Vuelve a salir la cancha Juan Argüelles.
La exclusión para el pivote, para Julio Enrique. Uno menos, 2 minutos, casi la totalidad de lo que queda de primera parte. Ahí está iniciando el juego Miguel Antonio Figueroa con la primera línea, con su compañero hacia Héctor Fernández. Un poco de lío ahora, se hacen los dos, pasos, habían hecho un poco de lío. 2 minutos, 11-9. Oportunidad para el Grupo Astur de ponerse solo uno abajo. Minuto y 40 segundos. No tiene prisa Grupo Astur. Ahí está iniciando el juego Diego González. Diego González para Juan Argüelles dirigiendo en la primera línea junto con Rogelio Brague. Ahí está Diego, Julio, Rogelio. Sale al cruce del extremo. Defensa 5-1 muy avanzada ahora del Valve. Le está poniendo dificultades al Grupo Astur. Lanzamiento, golazo. Golazo bonito de Rogelio Brague. Qué bonito. Y 11-10. Están ahí, ¿eh? Están ahí, no haciendo las cosas demasiado bien, están ahí. Por lo tanto, parada bonita de Andrés Barriales. Bueno, pues estamos viendo los mejores momentos de balonmano en el último minuto de juego de la primera parte. Ahí lo tienen, 29, un minuto. En el otro partido les recordamos que también está retransmitiendo para todos ustedes Deporte Astur Media. Final por 14, Unión Financiera 15 en la segunda parte, más avanzado, empezó media hora, minuto 13 de la segunda parte, o sea que partido muy igualado, un gol allí, un gol aquí, bueno, todo puede pasar de todo en la segunda parte, les haremos un resumen de ambos encuentros, cuando vemos a Juan Argüelles que acaba de errar un balón y tendrá la última jugada, los últimos 30 segundos el equipo que dirige Juan José Ruesga. Bien pedido ahora, a falta de 21 segundos, efectivamente llevaba tiempo con la cartulina para hacer jugada y poder irse al descanso con +2 arriba. Primer tiempo muerto pedido a cargo de el conjunto del Valve Claret. Le recordamos que mañana a las 10 la última jornada de este Final Four y a las 12 aquí en el Palacio de Deportes de la Guía, donde puede, y viendo los resultados, decidirse todo mañana, o no, depende de los resultados de hoy. Estamos también retransmitiéndoles para todos ustedes en directo Halterofilia, campeonato de Asturias de Halterofilia sub-15 y segunda sub-15, Halterofilia y segunda jornada de liga también, efectivamente aquí en las instalaciones de Gijón. 985 CrossFit. En la gimnasia 985. Tienen en directo también la retransmisión con todo el deporte asturiano, deporte a todos los niveles. Hoy toca balonmano y halterofilia. También tenemos judo, baloncesto. A las 7 de la tarde la retransmitiremos para todos ustedes la última jornada de liga de la segunda división femenina de balonmano, división de plata, división de honor plata femenina, que va a enfrentar al conjunto de Ulín, al conjunto del balonmano Gijón y al Quesos Cerrato balonmano. Última jornada a las 7 de la tarde, también Deporte Astur Media para todos ustedes en directo. Ya ven, una tarde de sábado cargadita, como siempre, como nos gusta, con mucho deporte asturiano. Hoy cargado de balonmano con las fases finales. También el próximo fin de semana tendremos la fase final, ya en chicas, fase final senior, juvenil, y luego ya finalizaremos con la senior. Efectivamente, de momento estamos con la segunda nacional masculina, estatal, 5 segundos, la jugada no salió del tiempo muerto, tiene que tirar. 11-10, de momento partido igualado, dominio pero no exultante del Valve Claret y por lo tanto de momento victoria por un punto. Nos vamos al descanso, volvemos a la segunda parte. Vamos a hacer unos ajustes para tratar de mejorar un poco la retransmisión en la segunda parte. Hasta luego.
Oigo el ambiente. No, pero estoy viendo otro partido. Otra cosa. No hay aquí. ¿Nada? Sí, pero que no escucho nada ahora. Sí, hola. Estamos adentro. Hola, buenas tardes nuevamente desde el Palacio de Deportes de la Guía, cuando la mesa acaba de iniciar y de parar el inicio de esta segunda parte, ya que reclama que los jugadores estén en su área. Bueno, recordamos que en la primera mitad, ahí ven ustedes el marcador, se llegó con la victoria parcial de momento por un gol arriba del Valve Claret, 11-10, todo preparado para la segunda parte, que ha comenzado ahora sí, con balón en juego precisamente para el equipo verde y negro. Les recordamos que está en juego también a punto de finalizar el otro encuentro en el pabellón de la Arena de esta fase final a 4 de la Segunda División Nacional, con victoria de momento por 2 goles arriba del Unión Financiera B. Estamos aquí con este partido en el Palacio de Deportes, aquí en la Guía, con una más que respetable asistencia de público. Balón a la remanguillé del equipo de Miguel Antonio Figueroa. Ahí está Miguel, intentándolo con Pablo Fernández, entrando por atrás. Pablo a punto de perder, no pisó de milagro, ahora sí pisó, pero sin balón. Lanzamiento, ahí está entrando Carlos Alberto, intentado por el centro. Buena defensa del Grupo Astur, del conjunto casi como el Betis, blanquiverde. Ahí está el lanzamiento al palo, el lanzamiento de Miguel Antonio y balón para Grupo Astur. Inicia el juego, inicia para empatar desde el extremo. Parada, buena parada de Antonio Suárez, perdón, de Felipe Rozos. Están cambiando los guardametas, el 12 Felipe. Buena parada ahí entrando adentro la entrada de Pablo Fernández García, uno de los jugadores más destacados del encuentro. Así lo fue en la primera parte y de momento lo está haciendo en la segunda. 12-10, 2 arriba. 2 arriba. Y Pablo Fernández, máximo goleador de su equipo de momento. Ahí está la 5-1 de Valve. Iniciando el juego, Diego González. Diego con Marco Gea. Ahí está Marco, hacia atrás. Uy, cuidado. Cuidado, golpe franco. No hay problema. Juan Argüelles se cayó bien. Y ahí está el bueno de Juan, iniciando con el balón, a juego con sus camisetas verde. Adentro, parada nuevamente Felipe, 2 minutos, ahora sí. Ahora sí, 2 minutos para el jugador de Grupo Astur, Juan Argüelles. No, perdón. El penalti es para Grupo Astur, la exclusión es para Valve Claret. Por tanto va a ser Juan, sobre él fue el penalti. Juan Argüelles quien lanza este lanzamiento. Ahí está, adentro engañando al portero. Y vuelve a ponerse uno abajo. Juan Argüelles. Buen partido de Juan hoy. 2 minutos y medio, ha empezado un poquito más vivos que la primera parte. En esta segunda jornada, repetimos,
con el otro encuentro en la arena, con el Unión Financiera dominando el partido, 1-2 arriba siempre. En cuanto acabe el encuentro, que empezó media hora antes, casi media hora antes que este, pues les diremos también el marcador. Ahí está, intentando por el centro, por la esquina, Carlos Alberto Sánchez. En la portería, Adrián Menéndez, del Grupo Astur. Ahí está Miguel, pérdida de balón, dobles. Balón del Grupo Astur, Juan precisamente le impide sacar. Le quiere impedir Santiago Colunga sacar, pero ha intentado sacar Juan, el solito, no, balón adentro, al extremo, jugada de libro, adentro. Bonita la jugada, bonita la jugada. Y el gol de Juan Manuel Fernández. Adentro, 12-12. Por primera vez en el marcador empate. Por primera vez. Así que todo abierto, las espadas en alto, porque acaba de empatar el partido a 12. El conjunto del Grupo Astur, que ha salido un poco más despierto en esta segunda parte. Iniciando Valve. Ahí está por dentro, bien defendido. Salió defensa a la ayuda. Ahí salió ayuda Pablo Fernández. Sigue Valve por el centro. Por ahí no puedes, hombre. Uf, puede que se haya hecho daño el bueno de Pablo. Quería pasar por donde más jugadores había. 2 minutos. 2 minutos para el jugador que le fue al hombro, discute con el árbitro. El jugador Manuel Cadrecha Aguilera. Cadrecha, ahí lo pone la camiseta. Lleva 4 exclusiones ya, ¿eh? El equipo de Ignacio Montes. Defensa más agresiva del Grupo Astur, ahí saliendo, intentándola cortar, 12-12, 4 minutos. Bueno en la defensa, ahí lo ven ustedes, la 5-1 prácticamente. Como avanzado de Pablo Fernández. Ahí está nuevamente el Valve intentándolo. Uy, la balón, no, dice que no, dice que no. Dice que no, el público parece que... Yo creo que no, ¿eh? No traspasó, posiblemente el balón sí en la línea, pero no llegó a traspasar totalmente la línea. Por tanto, inicia el juego Grupo Astur para ponerse por primera vez por delante en el marcador en este partido. No lo ha hecho hasta ahora en ningún momento. Siempre por delante el Valve Claret. Vamos a ver en lo que acaba la jugada. Juan, uy, a punto de perder. Balón hacia Marco. Marco para el central, ahí está para el extremo. Balón para... Bueno, el bloqueo, menuda chapa que le ha metido ahí. Valve, contraataque del conjunto verdinegro. A punto, sí, pasos clarísimos. Pasos claros de Santiago Colunga. Se precipitó. Minuto 5, 12-12, primer parcial de la segunda parte. Más igualada que la primera. Tampoco es que fuera muy desigual en la primera, pero bueno, llegó a estar 3 arriba. El Valve Claret, 3-2, 3-2, goles arriba siempre, y en esta segunda ya más igualada. Un Grupo Astur que quiere tener opciones. Si gana hoy y mañana, pues habría opciones muy claras de meterse en esa final nacional. Pérdida de balón ahora con el pivote, no recepcionó bien ahí Devin Josep Agus. Saca él precisamente. Juan para Diego. Diego para Marco. Adentro vuelve a recibir Marco y pasivo, inicio de pasivo. Adentro, parada de Rozos. Felipe, buena parada. De momento no logra ponerse por delante del marcador. Cada jugada es interceptada por la defensa, por un buen bloqueo, por las buenas acciones del guardameta de Valve, Felipe Rozos. El público que le reclama a los colegiados que levanten más pasivo, pero es verdad que con la entrada de la nueva norma de los 4 se ven muchos menos pasivos, ¿eh? Quizá una de las mejores normas que se ha incorporado al balonmano en los últimos tiempos. Los 4 pases ha hecho que haya más goles, el juego más agresivo en lo que es el ataque, especialmente en las divisiones destacadas. Ahí está el contragolpe, ahora sí, para ponerse por encima. Balón al extremo, parada, penalti. Penalti, le tocó en los 6 metros. Discute el guardameta. Lo tiene muy claro el árbitro, Gabriel Folgoso.
Capello, que junto con Jordan Suárez Cuervo forman la pareja de guardametas. Preparado, pero no, va a ser precisamente Felipe quien intente parar el balón. Al lanzamiento de Juan, amaga y no lo mete. Juan Argüelles, 12-13, ven bien, 12-13. Por primera vez por delante del marcador, el Grupo Astur lo consigue. Ahora sí, de penalti, y lo consigue. Bueno, pues todo por decidir en este encuentro, ¿eh? Seguramente será hasta el final y se decidirá por detalles. También atentos a la condición física en este segundo partido de estas finales que son muy duras. 3 partidos en 3 días. Y especialmente en partidos igualados como este, pues se nota lanzamiento muy por arriba. Lo intentó Miguel Antonio entrando desde atrás con mucha potencia, pero se fue muy desviado. 8 minutos de la segunda parte. Tiene la oportunidad de ponerse no 1, 2 arriba el Grupo Astur. Ahí está iniciando. Balón al pivote, a René, penalti. Penalti por defensa interior muy discutida. Sí. Yo no creo que estuviera dentro ahí Carlos Alberto, pero yo no le vi pisar. Pero bueno, el colegiado de línea de portería dice que sí. Y por lo tanto, ahora sí sale Andrés Barriales. Perdón, Antonio Suárez. Antonio Suárez, Andrés es el guardameta del otro equipo. Y como no, ahí está el lanzamiento, adentro por la escuadra, vaya golazo. Vaya golazo el que acaba de marcar Juan Argüelles. 12-14, máxima diferencia y tiempo muerto, porque se va el Grupo Astur en esta segunda parte. Máxima diferencia del Grupo Astur por delante en el marcador. Y por tanto, de momento, dándole la vuelta al resultado del partido, claramente, en estos 8 minutos y medio que se llevan disputados de esta segunda parte, después de una primera dominada claramente por el Valve Claret en juego, no en el marcador, pero sí en el juego, y en esta segunda Grupo Astur, los de Ignacio Montes, decíamos que tenía cosas por corregir, en el vestuario lo han hecho, y están siendo bastantes más agresivos, especialmente en ataque, con esas entradas de Miguel Antonio y de Pablo Fernández como jugadores más destacados de su equipo. Bueno, pues finaliza el tiempo muerto. El primero de esta segunda parte. Segundo tiempo muerto solicitado, el primero al final de la primera. Y por tanto, vamos a ver si hay cambio de tónica en el juego. ¿Y por parte de quién? De momento, Valve Claret. Ahí está iniciando el juego. Pablo para Héctor. Héctor, Pablo y Carlos Alberto conformando esa primera línea. Pablo por el centro, como le gusta. Héctor, buena defensa de Grupo Astur. Ahí está Carlos Alberto, lo intenta. Buena defensa, lo que decíamos. Héctor Fernández, que no puede entrar. De momento no hay inicio de pasivo. De momento no lo hay. Ahora sí, 4 pases. Quedan 3. Quedan 3, 2. Ojo que hay que tirar. Y bueno, ha sacado petróleo, ¿eh? Ha sacado petróleo de esa jugada Pablo. A punto de limitar a punto de evitar el pasivo, y en el último pase pues la metió. La enchufó. Grupo Astur. Ahí está, 9 minutos y medio. Vamos camino del 10. Juan para Diego. Diego con Marco Ojea. Ahí está la primera línea. Sigue la 5-1 del Valve. Intentándolo con el extremo. Balón al pivote. Qué bueno balón. Qué buen balón. Qué buen balón al pivote. Los mejores momentos del Grupo Astur. Y Juan Manuel Fernández, que consigue ese golito. Balón al bote del pivote. Minuto 10, 13-15. Segundo parcial. 12-12 en el primero, 13-15 en este segundo parcial del minuto 10 de la segunda parte. 20 para el final. Pablo con Carlos. Héctor. Está costando ahora, no tiene las ideas tan claras como la primera parte. El Valve. Ahí está Pablo para Carlos. Ha mejorado mucho en defensa el Grupo Astur en esta segunda parte. Mucho. Héctor por el centro, pidiéndole al pivote, jugando con Pablo al extremo. Por ahí ha jugado poco, a punto de robar
Héctor, pasivo, balón al extremo, quedan 3 pases, quizá 2. 2, hay que tirar 1 y le van a pitar el pasivo si no tira. Tiró y sacó Petróleo. Y sacó Petróleo también ahí en la última jugada. Eso se llama efectividad. Perú Hornosa. Grupo Astur. Balón pisó. Dice que pisó. Ojo ahí, inicia el contraataque. El Valve. Pablo. Carlos y se ha frenado. Ahora sí es Pablo. Balón al extremo. La defensa ya compuesta. Héctor que lo intenta. Balón atrás. De cadera. No, también balón fuera. Ha tocado en un jugador. Y reclama la presencia del entrenador. Parece que se ha hecho algo de daño a Héctor. Héctor Fernández, Migueles. Bueno, los momentos más intensos del partido estamos viviendo en esta segunda parte. Los mejores momentos, no con muchos aciertos, pero sí con golpe, contragolpe, contraataque. Y los más intensos, sobre todo para lo que es el espectador. 14-15, muy igualado. Esta segunda parte aquí. En esta segunda jornada de la segunda división estatal masculina. Playoff final Four a 4. Y se va Renqueante, Héctor, sí. Se va Héctor Fernández Renqueante. Algún problema de rodilla o de tobillo. Vamos a ver si recupera el bueno de Héctor. De momento, un poquito de asiento. El pie izquierdo. El pie izquierdo se duele. Alguna torcedura, algún esguince. Y de momento, Juan José y Francisco Cimadevilla que tendrán que esperar a la intervención de Héctor. Al central del conjunto verde y negro. Balón para Grupo Astur. Ahí está iniciando el ataque el grupo Rogelio Brague. Rogelio precisamente lo intenta por el centro de ataque. Clarísima falta en ataque. Clarísima. Ahí está de vídeo. Para los chicos. Arrolló totalmente al defensa. Y balón que inicia la jugada. El bueno de Miguel Antonio Figueroa. Lo intenta por el centro Figueroa. Ahí está en el centro con Pablo y con Carlos Alberto. La primera línea del equipo del Valve Claret marcando jugada. Ahora la defensa 6-0 del Grupo Astur. Atrás cerraditos protegiendo a su portero. Pablo iniciando. Pablo nuevamente saliendo. Pasivo. Vamos a ver si agota los 3 pases y mete gol, que es lo que suele hacer. Uy, balón bueno al pivote. De todo ha habido ahí. Un nipón de judo. Ha sido un nipón. Le pide 2 minutos, sí. 2 minutos clarísimos. Se levantó del suelo, desplazó. 2 minutos por protestar. No para el defensa, no. 2 minutos para protestar. Por protestar para Miguel Ángel Fernández Marcos. 2 minutos por protestar esa jugada de los árbitros. Entendía que le desplazaron, le tiraron. Realmente no excluyó a nadie del conjunto del Grupo Astur. Protestó y el que se fue él. Y dejan su equipo en inferioridad numérica durante 2 minutos. Lanzamiento de cadera, lo televisó demasiado y se la cazaron en la defensa. Por entre las piernas, balón para Grupo Astur. Ahí está Juan. Uy, a la cara. Uy. Ahí le piden algo más. Desde el banquillo. Sí, va a haber tarjeta amarilla por protestar para el banquillo que le está pidiendo, exacto, que había ido a la cara. Le pide los 2 minutos. Para el técnico Ignacio Montes. En la mesa le dicen que se calme. Bueno, no hay problema, el partido de momento. Sale José Arconada, Ocariz, a jugar, minuto 13, 14-15, segunda parte igualada, muy igualada. Pablo, intentándolo, ahí está entrando, paradón de Adrián Menéndez. Guardameta del Grupo Astur con el pie, le cazó la intención. Y ahí está Adrián Menéndez Fernández, que ha interceptado ese balón, dándole jugada de ataque a su equipo. Grupo Astur, ahí está, balón al extremo, muy buena la jugada, estaba solito adentro, solito como la una. Desde atrás, balón y 14-16. Mejor segunda parte del Grupo Astur, de momento una parte para cada equipo.
La primera para Valve y la segunda para Grupo Astur. Un poco desfondado el Valve. Claret también aquí. Vamos a ver mañana, que son 3 partidos en 3 días. Algunos ya no tienen 21 años, ¿no? Ahí está Pablo por el centro. Buena defensa del Grupo Astur. Ha mejorado muchísimo esa defensa. Todavía con un hombre menos el conjunto de Valve. Por la exclusión de Miguel Ángel. Pablo, hoy buenísimo, pero contado con la colaboración de un defensa, sonó el roce y 15-16 en el 14,5. Sigue por delante el marcador desde el minuto 10 de esta segunda parte, siempre por delante, ahora sí, el conjunto verde y blanco. Balón para Rogelio, Rogelio jugando con Diego con Juan, Rogelio al extremo, balón para Juan Manuel, uy, ahí se han hecho daño también, otro, vaya por Dios, llevan 2 en la caída. Bueno, pues acaba de salir en frío José Arconada, no llevaba ni un minuto, vaya por Dios, bueno, no pasa nada, ha sido un golpe en el tobillo, que llevaba un minuto en la cancha, hombre. Bueno, sale Rogelio Brague. Perdón, sale Santiago Colunga. No, pues no puede pisar, ¿eh? Y el bueno de José Arconada. Ya hay 2 lesionados, Héctor y José, de momento. Minuto 15, 15-16. Anotamos el parcial. Ahí está el Grupo Astur, le piden pasivo desde la grada. Ahora sí, levanta la mano los árbitros, eran 4 pases, 3 le quedan 3, 2, a punto de perder, robada, anulado el pasivo, contragolpe, no, interceptado. El pase era bueno, el pase era bueno, pero lo interceptó bien Diego González, está mucho más despierto, mucho más vivo el Grupo Astur. Y de ahí ese resultado, de momento el marcador 15-16. José Arconada, que de momento puede. Ahí está, debiendo un poquito volver a salir. Uy, ha querido entrar por donde menos había. Juan Argüelles. Y por tanto, no entró. Golpe franco. René. Lanzamiento muy desviado, lanzamiento de Juan Manuel. Muy desviado, lanzamiento de Juan Manuel, que jugaban para ponerse 2 arriba. Pues no, será la oportunidad de empatar para el equipo que juega como local, el Valve Claret, y ya sale el 31. Miguel Ángel ya está en todo el equipo con 7. Lanzamiento muy desviado también, lanzamiento de Jesús de la Puente. Muy desviado. Y por tanto no va a ser para ahora el empate, para un poco más tarde. Iniciando el juego el Grupo Astur. 35 Juan Manuel. Desde la grada piden pasivo ya. No lo dejan sacar, ya piden pasivo. Ahí está jugando Juan Argüelles. Juan para Diego González. Diego para Juan Argüelles. Pérdida de balón. Roba Valve. Contragolpe. Buenísimo Pablo. Adentro. El contragolpe. El pase a Pablo. Buenísimo. Y adentro. Empata el partido a 16. Valve Claret. Buena segunda parte, emocionante. Dijimos al principio que se resolvería por algún detalle. Ojalá sea así. Y lleguemos al último minuto, a los 2 últimos minutos, con un resultado similar y veamos un emocionante final para todos ustedes aquí a través. Hoy reclama un poquito más. El golpe reclama Rogelio un poquito más, pero no. Y veamos, como decíamos, un buen final aquí en Deporte Astur Media. Deporte Astur le retransmite todos los partidos de balonmano, las fases finales. Estaremos el próximo fin de semana con las chicas, ya les toca. El fin de semana anterior fueron los juveniles en el grupo. Victoria del IMQ, que nos representará en la fase final. Fase de sector juvenil española. Vamos a ver quién nos representa aquí en la segunda división nacional para tratar de lograr el ascenso a la primera. Y será el próximo fin de semana las juveniles. Uy, qué bonito. El balón al palo largo.
Qué bonito el balón al palo largo de Juan Manuel. 16-17. Siempre mandando en el marcador en esta segunda parte. Juveniles próximo fin de semana y el siguiente, el último fin de semana de abril ya cerrarán las fases finales, las senior femeninas. De momento aquí, con esta final, segunda nacional senior masculina, dentro el gol de Pablo con algo de fortuna, pero el bueno de Pablo que consiguió máximo goleador de su equipo. Pablo Fernández empatando nuevamente el partido. Y vamos a entrar a los últimos 10 minutos del encuentro con el partido muy igualado. Y vamos a ver cómo se decide y cómo se decanta y para quién. El Grupo Astur empezó más fuerte, ahora se ha venido un poco abajo. Uy, qué balón ha pillado, qué balón ha pescado. Qué balón ha pescado ahí. El bueno de René. El bueno de René Vivero. Bonita la acción. Por delante nuevamente. Ha pasado ahí. 2 minutos, sí. 2 minutos. Se las veía venir Juan Manuel. Ya le estaba antes diciendo algún golpe. Nosotros no lo hemos visto. Un golpe en la cara, dice el árbitro. Golpe en la cara. Ha dicho Jordan Suárez. Se va, le ha dado en un ojo. Involuntariamente, evidentemente. Pero son 2 minutos. Golpes en la cara. Un golpe en el ojo. Y será el Valve Claret quien esté en su prioridad durante 2 minutos. Los próximos 2 minutos de partido. Vamos a ver si los aprovecha para cortar distancias. Y vamos a ver lo que hace el conjunto del Grupo Astur. Bueno, una segunda parte bonita, más que la primera. Más igualada, con goles, con alternativas. Y ahí está, iniciando el juego Miguel Antonio Figueroa. 6-0 la defensa siempre del Grupo Astur. 5-1 siempre la de Valve Claret. Cada equipo con la suya, la que le gusta, la que se adapta. Ahí está Miguel Antonio jugando para Jesús de la Puente. Suso, ahí está intentándolo. El bueno, penalti, clarísimo. Clarísimo el penalti. Defensa interior, sí, bien pitado por Jordan. Que paren el reloj. A punto de cumplirse el 20. Y penalti que va a lanzar Pablo. O por lo menos tiene el balón para ello. Ahí está Pablo en la portería. Adrián Menéndez. Vamos a ver porque Adrián está de gracia también, ¿eh? Pablo lanzamiento con la derecha sin amagar adentro. Adentro, no. De amagar nada, ahí te la clavó. Tómala ahí, por la derechita. 18-18. 13-15, 15-16, 18-18. Los 3 parciales hasta ahora de la segunda parte. Igualadísima. Juan por el centro, quiere entrar por donde más hay. Ahí va las ayudas, lo intentaba Juan por ahí, Argüelles. Jugador destacado de su equipo. Jugando con Diego. Ahí está Diego, interceptando, intercambiando con Rogelio. Rogelio para Diego, Diego para Rogelio. Ahí está Juan solo, va por el centro. Diego, se entienden, Diego Rogelio. Juan a punto de perder. Ay. Ay, la zancadilla. La zancadilla. No sabemos intencionado, ¿no? Posiblemente sí. Me parece que va a ser roja, ¿eh? Me parece que va a ser roja. Y azul. Hacía tiempo que no veíamos una tarjeta azul. Tarjeta azul para Juan Manuel Fernández de Grupo Astur. Está muy caliente Juan Manuel. Está muy caliente, sí. Roja y azul. Algo le ha dicho al salir después de la roja. Está José Luis, el director técnico de la Federación Asturiana, ahí en la mesa. Ay. González, que sí, la zancadilla fue Diego González, efectivamente caliente. Bueno, para el vestuario. Roja y azul, hacía mucho que no veíamos una tarjeta azul. Vaya por Dios. Mucho, por suerte. Pero lo fue. Bueno, expulsión y algo más, posiblemente para alguna sanción más para el jugador. Minuto 20, decíamos, ahí sí, ahora con todo, no, que ha pitado a Pasos de Miguel Antonio Figueroa. Vamos a ver si esas acciones que a veces descentran los partidos un poquito, no lo logran.
Vamos a ver si vuelven a entrar en juego. Estábamos viendo una buena segunda parte. Muy igualada. Y que siga por ahí, por los derroteros. Que gane el mejor, el que más goles meta. Y que nos dé emoción aquí al público que ha venido. Claro que sí, Juan Argüelles, ahí está, por el centro, quiere entrar él solo. Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero es Juan Argüelles, en este caso. Sale René. Está en la grada ya González. Uy, a la escuadra. El lanzamiento de Juan, vaya balonazo a la escuadra. Que ni olió el portero, ¿eh? Bueno, posibilidad para deshacer y ponerse por delante el Valve. Ahí está. Un poquito por el extremo. Adentro. Adentro. Buena bolita, sí señor. Buena bolita de Perú. Hornosa. 19-18. Parece un poco más entero el Valve, ¿eh? En esta final del partido. 8 minutos ya para final. Parece un poco más entero, pero un gol es nada. En ataque bien buscada. Qué bien la buscó. Qué bien la buscó. La jugada en... Eso es veteranía, de Perú, ¿eh? Buena, bien buscada. Y también en ataque. También, no sé si la buscó, pero también. Sí. Le riñen a Miguel Antonio porque... Un poco de principiante esa jugada, esa falta en ataque. Sí, clarísima las dos. Una buscada y la otra sin buscar. Bueno, pues nada, que vamos a entrar en la fase final del partido. 19-18. 7 minutos largos para el final. Todavía queda partido. Vamos a ver si nos ofrecen, si aguanta Juan por el medio en ataque. Vamos, 3 faltas seguidas en ataque. Tiene una ansia de meter goles que... Ahí está. Y ahora... Adentro con todo. Adentro con todo Miguel Antonio, que le pide algo más, que le metió cadera al defensa. Le dice que le metió cadera, pero no. Le dice el árbitro que con el gol ya vale. Que ya tuviste bastante. 20-18, ojo que ha dado la vuelta al resultado, ¿eh? Decíamos más entero el Valve y ahí está, efectivamente. Me está pareciéndose al final de la primera parte esto. Vamos al Grupo Astur, que ha podido descentrarse un poco, descentrarse por la expulsión, recordemos, de González. De Diego González con tarjeta roja y azul. Por extremo, Grupo Astur, eso es penalti. Y 2 minutos, sí. Están las cosas tensas en la grada. Más tensas en la grada que en el terreno de juego, sin duda. Bueno, los amigos, familiares, padres, hermanos, sobrinos, etcétera. Penalti claro, Pablo discutiendo con Juan. Posiblemente los 2 mejores jugadores del partido. Sí, los MVP del encuentro. Pablo Fernández por parte de Valve y Juan Argüelles por parte de Grupo Astur. 20-18. Tiene que marcar Juan para cortar distancias en estos momentos del encuentro. Y ahí va Juan. Sin amagar adentro. 20-19. Le piden pasivo y no han sacado. Señora, qué buena. Ahí está Suso mandando el balón para Pablo. Lo tiene que dar todo. Juega Valve. Uno arriba. Pablo, Suso. Jesús Pantoja. Suso nuevamente en el central. Intentándolo por el centro. Balón para Carlos. Ahí está. Balón adentro. Bien la defensa de Grupo Astur ahora. No hay pasivo de momento. Jesús intenta lanzar. Balón para pasivo. 3 pases nos quedan. Valve. 3 pases. Le quedan 3 pases. Estas jugadas las aprovecha muy bien el Valve, ¿eh? Siempre cuando falta un pase lanzan y gol. Vamos a ver ahora. Ahí está. Último pase. Pablo tiene que tirar. No, a la escuadra casi. Casi. Al larguero. Y balón para Grupo Astur para empatar. Uy, qué bien lo han visto ahora. Y qué parada. Qué parada. Se vuelve loco. El guardameta. Felipe Rozas. Ojo que podía estar ahí el partido, ¿eh? 20-19. No, queda mucho. Último parcial. 20-19. 5 minutos. 5 minutos. Ignacio Montes con la tarjeta verde en la mano. Ignacio Montes con la verde. En cualquier momento piden tiempo muerto. No así tiene la tarjeta de nadie de Valve. Ahí está Pablo buscando. Suso atrás. Casi en ataque. Parada. Buena intervención. Hoy por abajo se la ha colado.
Paró lo difícil y no paró lo fácil. Están pidiendo algo, se calientan las cosas entre el árbitro y el banquillo. Se calienta un poquito, que no vaya más. Ignacio Montes le pedía que había pisado línea. Le decía que había pisado, no es así, parada. Y Grupo Astur, que está un poco descentrado tras la expulsión ya. Tiempo, 2 minutos y claro, le está diciendo de todo al árbitro Ignacio Montes. 2 minutos para un jugador. ¿En qué momento? Ay, se está descomponiendo Grupo Astur, 3 abajo. ¿En qué momento? Ay, se han calentado las cosas en el banquillo cuando no deberían haberlo hecho. Cuando no deberían haberlo hecho y haberse centrado más en el juego. Eso lo ha aprovechado más Valve, Claret, y ahí está jugando mejor, más centrado en el juego. Cuando ha salido Sergio Sierra, también Suso hacia Miguel. Miguel lo intenta, el solito. 4 últimos minutos de juego. 4 minutos, 3 arriba. Sin saberlo, sin quererlo, se ha puesto con la máxima diferencia del partido de esta segunda parte el Valve. De meter ese gol sería ya letal. Ahí está Valve intentándolo por el extremo. Golpe franco. Este gol es el 80% del partido, Valve. Ahí está al extremo. Y recibiendo por el largo, no. No, hay vida. Hay vida para Grupo. Pero tiene que jugar rápido. 3-20. Hay que jugar rápido, Juan. Ahí está recibiendo Marco. Pérdida por precipitación. Por precipitación del Grupo. A derecha animándole. Evidentemente no tiene o no debería tener ninguna prisa Valve, pero sí Suso la tiene, metiéndolo al pivote y se acabó. Gol de Miguel Ángel. 4 arriba, 3 minutos. Dificilísimo remontar. Cosas se han visto mano a mano, pero muy difícil para Grupo Astur. Ahí está intentándolo Juan. Con Diego. Bueno, penalti no. Va a ser golpe franco, está a 9 metros, 2 minutos. Entrará cuando reste medio minuto, poco más. 2 minutos para el bueno de Miguel Antonio, que ya casi habrá finalizado el partido. 27-22, entrará a falta de 38 segundos. Cuando vuelva a salir José Arconada y el penalti que va a lanzar, como no, el especialista Juan Argüelles del Grupo Astur. Adentro Juan, bien lanzado, sin amagar, tirando de caderita, buen movimiento de muñeca, un golpe muy técnico. 20-22, defensa individual, ya de Grupo Astur, sobre Suso, sobre todos, a punto de cometer pasos, Suso sobre Carlos. Bueno, pues le ha funcionado esta defensa, le ha funcionado y se apura Grupo Astur. No, uy, qué balón pescó, Juan Manuel. Ojo que se pone a 1. 2 minutos para el final, 28 individual por toda la pista del Grupo Astur. Vamos a ver, Valverde, hay que pedir tiempo muerto. Claro. Hay que pedirlo. Se le complican las cosas cuando tenía 4 arriba a falta de 4 minutos. 4 arriba a falta de 4 minutos para Valverde. Y cuidado que Grupo Astur ha pegado el arreón. Y a falta de minuto y 55, 2 cortitos, 1 abajo. Pues sí, señor. Emoción hasta el final cuando ya decíamos que estaba todo el pescado vendido, Pero dos ramalazos ahí de Juan y el penalti le han dado nuevamente vida. Y bueno, vamos a ver cómo gestionan estos 2 minutos escasos que todo está por decidir aquí en el Palacio. La única nota negativa, la tarjeta azul. Tarjeta roja y la correspondiente azul hacia el jugador del Grupo Astur, Diego González Rodríguez. Repetimos, ver en balonmano una tarjeta roja ya es malo, una azul ya es pues mal signo. Hacía muchísimo que no la veíamos. Bueno, que no vuelva, que tardemos mucho en volver a verla. Pero bueno, las pulsaciones a 160, corremos mucho, sudamos, partido empatado. Y a veces pasan estas cosas.
Bueno, vamos a ver cómo gestiona estos 2 minutos finales escasos. Balón para el Valvé, fundamental que marque si no quiere verse agobiado por Grupo Astur. Defensa individual por toda la pista. Ahí está Valvé. Esto propicia muchas veces la pérdida. Intentándolo. Uy, ¿desde dónde ha lanzado? ¿Desde dónde lo ha lanzado? Desde su casa ha lanzado Santiago Colunga. Y ese gol puede ser una vida. Y esta pérdida 2. Y esta pérdida, no, dice el árbitro que no, que sigan cuando los jugadores de Grupo Astur ya daban por perdido el balón. Juan, si lo saben aprovechar, golpe franco. Hay que jugar rápido, tiene que lanzar, minuto y medio, fuera. Que paren el reloj, hay que ser más vivos ahí, tiempo muerto, también vale eso. Tiempo muerto de Ignacio Montes. De Ignacio Montes, recordemos que al final haremos alguna entrevista. Cuando queda minuto y 18 segundos, nos iremos abajo a hacer alguna entrevista a algún jugador y a los 2 entrenadores, tanto a Juan José como a Ignacio. Bueno, emocionante, ¿eh? Muy emocionante. Recordemos, a falta de 4 minutos estaba 4 arriba el Valve Claret. Parecía todo decidido, pues no, a falta de minuto y 20, 18, 1 arriba el Valve Claret. Y balón, 2 arriba y balón para Grupo Astur para ponerse 1 abajo. Vamos a ver. Se inicia el juego. Entramos en la fase final. Este gol lo necesita y pérdida de Juan, pérdida y contrapérdida. Balón para el grupo. Uy, lo que ha metido, uy, lo que ha metido. Uy, lo que ha metido ahí. El gol que ha metido ahí. Marco Gea. Ojo, 1 minuto, 23-22. Balón. Sí. Grupo Astur, qué mal ha jugado ahora Valve. Ojo al balón. Adentro. Madre mía, empate a 23. El reloj. 25 segundos, 30 segundos, perdón. ¡Qué emoción! ¡Qué final de partido! Valve con todo, penalti. No, en ataque. Siempre por detrás, en ataque. Se duele el portero. Y el jugador se para el cronómetro a falta de 21 segundos. Bueno, vaya final de partido. Vaya final de partido que estamos viendo. Los tirones ya correspondientes. Y va a ser balón para Grupo Astur. Qué mal ha gestionado el partido en estos últimos 10 minutos Valve, ¿eh? Qué mal ha gestionado. Y aquí aplaudiendo a Codema. El histórico Codema de toda la vida, claro que sí. El público en este derbi local en Gijón, en el Palacio de los Deportes de la Guía. Recuerde, mañana a las 10 y a las 12, los 2 partidos finales que tendrán lugar aquí, también la retransmitiremos y que decidirán quién es el equipo que acaba campeón de este playoff para dirigirse a la fase, al campeonato nacional estatal. En final también, en un fin de semana, decidir la ciudad, viernes, sábado y domingo, y el campeón ascenderá a la primera división Grupo B, con el Cinedgor y con la Toscaza Vilesina. Si no asciende el Toscaza Vilesina, que va a jugar la fase de ascenso. Bueno, 20 segundos, balón para Grupo Astur, a ver cómo lo hace, jugada ensayada, ahí está, por el centro, el solo, uy, pasos casi, y adentro, 52, 7 segundos. No para el reloj, no se para el reloj, y victoria para el Grupo Astur. Menudo final de partido que hemos presenciado aquí. Vamos con alguna entrevista para abajo, no se vayan. Sí, hola. Ya, un poquito de así de frente.
Vamos a sobre la cancha, vamos a esperar el círculo central, con algún roce, pequeño roce todavía, y vamos a tratar de hablar con los dos entrenadores en un final que hacía tiempo que no veíamos, final pero espectacular. Vamos primero con los vencedores, con Grupo Astur, que están ahí, y vamos a tratar de hablar con efectivamente entrenador. Para acá. Vamos con Juan, uno de los jugadores destacados. Mira para allá, que estamos en directo en streaming. Vale. Hacía tiempo que no habíamos un final así. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le has dado la vuelta? Final sufrimos, pero bueno, al final conseguimos ahí con unos goles, robando un par de balones y nos metimos. Tuvimos un poco de suerte ahí, que perdieron ellos, se precipitaron un poco, pero bueno, bien, victoria, y mañana a por otra, a intentarlo. Empezasteis mal la primera parte y luego la segunda fue una montaña rusa, ¿no? Sí. ¿Dónde ha estado la clave un poco? Entre las exclusiones, que si tarjeta roja, que si demás, se ajetreó un poco el partido, pero bueno, al final conseguimos ajustar un poco ahí, meter goles como pudimos, defender, echarle cojones y sacarlo para adelante. Bueno, mañana partido también aquí. ¿Qué esperáis de mañana? Bueno, un partido complicado. Ellos son un equipo que corre mucho y les gusta jugar rápido. A nosotros nos cuesta un poco. Entonces intentaremos sacarlo con intensidad, con ganas, y a ver qué pasa mañana. Gracias, Juan. Suerte. Vamos con algún jugador del conjunto de Valve. Vamos a ver si Pablo está por aquí o Juan José. A ver si Pablo... Bueno, pues estamos con el segundo técnico de Codema, de Valve. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues un partido de los que llevamos sufriendo últimamente, ¿no? Dos equipos que somos físicamente muy parecidos en el tema de juego, y pues hoy se decantó por parte de ellos, ¿no? El partido estaba controlado, vamos, yo de hecho ya los daba vencedores, a falta de 4 minutos, 4 arriba, pero ha sido esos 4 minutos donde os habéis descompuesto un poco ahí, ¿no? Sí, ellos salieron a presionar, nosotros nos supimos adaptarnos bien, con balón para ponernos a 3, bueno, cosas que pasan en el juego, ¿no? Un poco de nerviosismo y se te va el partido para el otro lado. Balance de esta fase, mañana queda todavía un partido, ¿qué esperáis de mañana? Pues bueno, mañana salir a competir, aunque ya no tenemos posibilidades de nada prácticamente, pero bueno, al final es un partido, venimos aquí a divertirnos y es lo que queremos, ¿no? Intentar ganarlo. Muchas gracias y suerte. Vamos a ver si tenemos a Pablo, también por nosotros. Pablo. Vamos con Pablo, para nosotros el jugador más destacado de Valve. Mira para allá, para streaming, estás en directo, Pablo. Bueno, jugador destacado hoy, pero se os ha ido el partido. ¿Qué ha pasado al final? A ver, sí que teníamos un poquitín el partido controlado, al final de todo, pues bueno, errores al final puntuales que se te van del partido, y bueno, pues la ansia de querer ganar es lo que te hace cometer errores, pero bueno. ¿Qué valoración haces de lo que es esta fase? Todavía os queda un partido de mañana, pero bueno, ¿cómo os vistís? A ver, está siendo una fase bastante igualada, no hay tanteos de mucha diferencia y bueno, ahora ya mañana ya no hay ninguna opción, pero bueno, lo que tenemos mañana es salir a ganar, porque no nos implica no ganar, pero bueno, como mañana eso. Vamos a recuperar y mañana hablamos, Pablo, otra vez. Gracias. Venga, muchas gracias. Desde aquí, desde el Palacio de Deportes de La Vega, damos por finalizado ya esta retransmisión. Gracias a todos ustedes. Recuerden, mañana a las 10 aquí nos vemos, y a las 12 con 2 partidos. Gracias.